y quiero aprovechar, ya que estamos transmitiendo en Facebook, para mandarle un saludo al pastor Diego Higuita, el cual es el pastor del ministerio EMC Shalom Internacional, en el que posiblemente estaremos trabajando más en serio con AMC, con el pastor Higuita. Ha sido de gran bendición a mi vida, es un gran maestro, el cual estoy completamente agradecido con Dios por su vida. El Eterno le bendiga, pastor Higuita, si me está mirando. Amén. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver lo que el Señor tiene especialmente para nosotros hoy en esta mañana. Todos los que estamos aquí, yo creo que hemos escuchado hablar acerca de las ovejas perdidas, el buen pastor. Ese es todo lo que hemos venido aprendiendo desde el domingo pasado, el viernes, y lo que vamos a aprender hoy. Todo está conectado porque todo es una misma historia. Está conectado con el hijo pródigo, con la parábola de la oveja perdida, con todo ese sinnúmero de parábolas. Todo está conectado porque es una cronología que me gustaría en un futuro tener la oportunidad de dar todo este tema, solamente lo que dicen las escrituras de principio a fin. De hecho, hay uno de mis maestros de los cuales yo he aprendido mucho, se llama Jim Staley. Él tiene una prédica que dura alrededor de 2 horas y 55 minutos y es una enseñanza que toda esta información te la da de una sola, y te da más información porque él es un gran expositor. Pero sin más preámbulos, vamos a entrar. Se recuerdan que desde el principio hemos mirado que cuando Abraham fue llamado a salir de entre medio de su parentela, porque él iba a recibir una promesa. Y esa promesa era de multiplicación y llevaba una tierra, esa promesa como bendición, como recompensa. Entonces, esa bendición de Abraham, porque Abraham tuvo primero 2 hijos, después tuvo más hijos, después que se casó otra vez cuando se murió Sara. Pero tuvo primeramente 2 hijos. Un hijo que se conoce como el hijo de Agar o de la extranjera, Ismael, que son todos los árabes, y el otro hijo que fue el hijo de la promesa, que es Isaac. Y sobre Isaac cayó toda la bendición que Dios le había prometido a Abraham. Y esa bendición que cayó sobre Abraham, y luego cayó sobre Isaac, también cayó sobre Jacob. Y Jacob, esa bendición de multiplicación la dejó venir sobre José, sobre la descendencia de José. A él fue el que se le dio la promesa de la multiplicación. A José, que no era en sí, era primogénito en cuanto a su mamá, pero no era primogénito en cuanto a su padre, porque ya había muchos otros hijos. Pero sus hermanos ven a José, lo mandan a Egipto, y en Egipto se multiplican, y Jacob viene y bendice a José. Se recuerda que leímos que bendice a Efraín y Manasés con las manos cruzadas. Todo esto es el marco profético de todo lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Todas las promesas están desde el principio, en las cuales tienen que dar cumplimiento. Por ejemplo, eso de las ovejas perdidas no era un término nuevo. El asunto era cómo se las iba a ingeniar Dios para traerlas para atrás. Es lo que los profetas no podían entender. Eso lo explica el apóstol Pablo, porque eso se convirtió en un misterio, que dice Pablo: a mí se me reveló este misterio. Cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto, lo saca y dice: Israel es mi primogénito. Toda la nación que ya se ha multiplicado, mi primogénito. Entonces vamos a sacar a Israel hacia el desierto. Lo hace pasar por el mar, abre el mar, y después los trae 40 años. Muchos fallaron en el desierto, muchos murieron. De hecho, no fue la primera generación que entró a la tierra prometida, sino que fue la segunda generación. Fue otra generación
la que obtuvo las promesas que se les habían dado. ¿Por qué? Porque la primera generación cayeron todos en el desierto muertos. Dios no metió a la próxima generación a la tierra prometida hasta que no murieron toda la generación que venía al principio. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan contaminados que no lograban descontaminarse en 40 años. Solamente entró un hombre llamado Caleb y otro hombre llamado Josué, que esos eran unos jovencitos cuando salieron de Egipto. Y sobre ellos cayó una gran bendición. Por cierto, a Josué se le dio el encargo de poder repartir la tierra prometida. Entonces están delante del Jordán, el cual también se abre. Se abre este Jordán y Dios les da bendiciones y pone a 6 líderes de tribus a decir, ¿sabes qué? Vamos a declarar todas las bendiciones y sobre cuando se levanten 6 iban a proclamar bendiciones y todo el pueblo iba a decir amén. Y los otros 6 iban a proclamar maldiciones y todo el pueblo iba a decir amén. Bendiciones en cuanto a la obediencia y todo el pueblo amén. Y ahí nos da toda una lista de Deuteronomio después del capítulo 28, 29 y 30. Y también en cuanto a maldiciones y todo el pueblo iba a decir amén. Maldiciones siempre y cuando desobedecieran. Entonces están delante del río Jordán, van a entrar a la tierra prometida. Y se les advierte, si ustedes se hacen otros dioses, los vamos a sacar de la tierra y los vamos a esparcir por toda la tierra. Eso se conoce como la dispersión. E incluso en lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, se conoce como la dispersión. Pedro le escribe a esos dispersos. Primera carta de Pedro 1:1, que nos habla que él está escribiendo a los dispersos. Y toda la escritura nos está hablando de las promesas de restauración después de que ya fallaron. Entonces, se les dieron mandamientos, se les dieron instrucciones antes de cruzar el río Jordán, para cuando ellos cruzaran el Jordán. Y esos mandamientos no eran difíciles de guardar. Todas las instrucciones que se les habían dado no eran difíciles de guardar. Entonces vamos a ver acerca de las ovejas perdidas. Solamente quiero hacer un par de citas y luego vamos a entrar donde empieza esa historia con más profundidad para poder tener un mayor entendimiento de Juan capítulo 10. Deuteronomio 30:11 dice: porque este mandamiento, hablando de que los mandamientos no eran difíciles de guardar, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es decir, este mandamiento no es difícil para que tú lo guardes. No está en el cielo. Es decir, este mandamiento no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Es decir, ese mandamiento no está lejos para que lo escuchemos. Y entonces, esos mandamientos estaban tan cercas que no había necesidad ni siquiera de preguntar, ¿quién nos va a traer del cielo los mandamientos? O ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Es decir, no había necesidad de que nadie fuera a otro lado o a otra ciudad, o que tuviera que tener un viaje astral, que eso es algo que se ha movido mucho, lo cual eso tiene que ver con el espiritismo. Personas que dicen, ¿sabes qué? Yo fui al infierno. Ahora, si no han tenido un cambio en su vida, posiblemente es una falacia. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No está lejos esta palabra, está en tu boca y también está en tu corazón.
¿Se recuerdan que dice Ezequiel capítulo 36, del verso 23 en adelante? Dice que Dios nos dará un corazón nuevo, nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de ese corazón y pondrá también su espíritu para que andemos en sus estatutos y en sus ordenanzas. Es imposible poder andar en los estatutos y ordenanzas de nuestro Dios sin que el espíritu de santidad viva dentro de nosotros y se manifiesta en obediencia, guardando sus mandamientos. La primera carta de Juan capítulo 5 verso 2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, los mandamientos de Yahweh o de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios se manifiesta cuando nosotros accionamos en obediencia. Porque cuando nosotros no guardamos sus mandamientos, entonces significa que nosotros estamos amando a Dios a nuestra manera. Entonces, lo que Dios nos pide: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Muéstramelo guardando mis mandamientos, mis estatutos. Romanos capítulo 10, verso 8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que estamos predicando según el apóstol Pablo, el Rab Shaul, el rabino Saulo de Tarso? Son las escrituras desde el principio. Y esas escrituras, según Jeremías 31:31, dice: he aquí, hago un nuevo pacto, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa. Vienen tiempos cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este pacto no será como el que hice con ellos en el Sinaí, sino que este pacto consiste en que yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón para que anden sobre ellas, para que obedezcan. Entonces miramos que no era difícil obedecer. Es difícil obedecer cuando no tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Porque de acuerdo a Ezequiel 36, dice que el propósito de que el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros es para que guardemos sus mandamientos, andemos en sus estatutos, que andemos en sus decretos. ¿A quiénes se les dio este nuevo pacto? ¿Cuál pacto? El pacto que se les dio en Deuteronomio, lo que leímos el viernes. ¿Se recuerdan de las maldiciones, de las bendiciones? Se estaba haciendo un nuevo pacto. Ahora, cuando hablamos de los pactos, no significa que cuando se hace otro pacto, no significa que se está cancelando el primero. Significa que es como una estructura de un edificio. Y cada pacto es como lo que nosotros conocemos como un poste o un pilar. Y ese pilar, vamos a decir, si ocupa 4 pilares el edificio, cada pacto es un pilar. Y el pilar que le vino a dar fuerza al edificio fue el sacrificio del Mesías. Todos los pactos están vivos, porque si quitamos uno de los pactos, el edificio lo vamos a echar por tierra, porque tiene que tener todos los fundamentos ese edificio. Deuteronomio 29:4 dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. O sea, ¿con quién hizo Dios este pacto nuevo? ¿O con quién está renovando ese pacto? Con la nueva generación. Dice, sino que con los que están aquí presentes hoy con nosotros, delante de Yahweh nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Es decir, este pacto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo con todos los que están presentes aquí delante de mí, y también las nuevas generaciones que han de venir. Ese pacto lo estaba haciendo con nosotros mismos, sin estar nosotros presentes ahí. Porque dice que ese pacto será hecho con los que están presentes y los que no están presentes, es decir, los que aún todavía ni siquiera nacen. Porque ese es un pacto que traerá las promesas, y sobre esos pactos han venido las promesas, y es por las cuales promesas que nosotros hemos adquirido, hemos hallado la gracia delante de nuestro Dios, y Él nos ha llamado a formar parte de sus pactos. Nosotros no somos gentiles, porque una palabra gentil es fuera de pacto.
Nosotros vivimos en el pacto del Mesías, vivimos bajo los pactos de nuestro Dios. Tenemos que vivir bajo esos pactos porque somos pueblo de Dios. Estamos aquí, ya cruzamos a la tierra prometida. Estamos en la tierra prometida y el pueblo de Israel pide un rey. Y Yahweh les da ese rey. Cuando entra Israel, el pueblo que viene de Egipto hacia la tierra prometida, ellos dicen, ¿sabes qué? No queremos que Dios nos gobierne solamente, queremos ser igual que las demás naciones, tener nuestro rey. Entonces Dios les cumple ese capricho. Algo que quiero que, vamos a leer los versículos, pero algo que quiero que notemos es que en esas 12 tribus que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida, solamente 3 reyes fueron los únicos que las gobernaron. Solo 3 reyes reinaron las 12 tribus. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Pero Salomón desobedece y adora a otros dioses y le es quitado el reino de su mano. Perdón, él es quitado el reino y se divide en la mano de su hijo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 31, dice: y dijo a Jeroboam, aquí estamos hablando de Samuel, y dijo a Jeroboam, perdón, un profeta, no recuerdo exactamente si era Samuel, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, por el amor, por un pacto que el Eterno hizo con David, no le quita las 12 tribus, le quita solamente 10. Pero entonces, ¿por qué dice que una tribu? En una ocasión, David y Jonathan, o Jonatán, como lo conocemos, hicieron un pacto entre ellos dos porque eran muy amigos, como hermanos. Entonces, ellos hacen un pacto, lo cual Jonathan le dice: mira, David, solamente te pido que por nuestra amistad nunca dejes que mi descendencia, mi familia, mi casa quede destituida, que no tenga recuerdo. Entonces, por ese pacto que hicieron entre ellos, fue que cuando se divide el reino, Judá y Benjamín, porque Saúl, que es el padre de Jonathan, él es de la tribu de Benjamín. Entonces, por esa razón queda Judá cuidando a la tribu de Benjamín. Entonces, Salomón desobedece, se le es quitado el reino, pero por amor a David, porque David anduvo en las ordenanzas y estatutos de Dios, dijo que iba a preservar ese reinado, esa tribu. Y por ese pacto, esa bendición, esa promesa que Dios le hace a David, es que viene todo el linaje, lo que nosotros conocemos hoy como Israel en Medio Oriente, es restaurado por amor a David. Porque ese pacto ha prevalecido, en el cual vino nuestro Mesías. Por amor a David, el Mesías, a quien nosotros conocemos como Cristo, es la raíz. Es decir, es la descendencia, la promesa que Dios le hace a David, que él tendrá el reino para siempre. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Primer libro de Reyes 11:26. También Jeroboam, hijo de Nabat,
efrateo, eso significa de la descendencia de Efraín, de efreteo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Aquí es donde Israel es dividido. Jeroboam fue rey de 10 tribus y se les conoce como el reino del norte o el reino del sur. El reino del sur se compone por Judá y Benjamín, que son 2 tribus, que es lo que nosotros conocemos como Israel hoy en día en el Medio Oriente. Por alrededor de 200 años, el reino del norte vivieron en idolatría y al final fueron esparcidos. Yahweh divorciándose de ellos, en Oseas capítulo 1 verso 9, que dice: entonces Yahweh dijo, llámalo a mí, porque no eres mi pueblo y yo no soy tu Dios. Ahí es donde entran promesas de que Dios se está deshaciendo por un breve tiempo, de acuerdo a nuestros estudios, de la tribu de las 10 tribus, que se le está dando carta de divorcio, de acuerdo a Jeremías capítulo 3 verso 8. En el año 722 a.C., Dios hizo que Asiria conquistara Samaria y tomara el reino del norte cautivo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 6, dice: a los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria, capturó Samaria. A los israelitas se los llevó cautivos a Siria y los dejó en Jalaj y en Jabor, junto al río Gosén, y en las ciudades de los medos. En el 722 aproximadamente, el rey asirio toma cautivo al reino del norte y se lo lleva en diferentes puntos de su reinado. El rey de Asiria entonces hizo venir a los gentiles a la tierra de Samaria, y más tarde envió sacerdotes de nuevo para enseñarles los caminos de Dios, de Yahweh. Lo que está sucediendo aquí es que cuando el rey asiria toma cautivo a Israel, en el lugar de donde los sacó, que Samaria, ¿se recuerda la mujer samaritana? En Samaria, él trajo gentiles o gentes de su reino y los estableció en Samaria. Sacó a la gente de Samaria, que era el reino de Efraín, el reino de Israel, y él trajo gentiles. Hay gente que no eran israelitas. Y lo que sucedió fue que después había muchas enfermedades y gente se estaba muriendo, porque es tierra que le pertenece al Dios de Israel, el de ese territorio. Entonces lo que hace el rey, que manda a traer sacerdotes a que les enseñen a los gentiles a adorar a Dios. Pero dice la escritura que ellos hicieron una mezcla de cada nación representada en ese lugar, tenían sus dioses. Se trajeron sus dioses porque había gente mezclada. Entonces, cuando miramos que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí, es porque los samaritanos, ellos no tienen una fe pura. Ellos adoran a Dios, pero lo adoran a su manera, de acuerdo a como Jeroboam los enseñó a adorar. Por eso es que cuando viene Cristo, viene el Mesías, y se encuentra con la mujer samaritana, y la mujer samaritana dice: no, pues en este monte es que se debe adorar, pero ustedes dicen que se tiene que adorar allá. ¿Quién fue que les enseñó que en ese monte se tenía que adorar?
Seguro les enseñaron los sacerdotes que mandaron, cautivos todos corrompidos, que eran israelitas pero estaban corrompidos, más aparte el rey Jeroboam. Entonces él los enseña a adorar en ese monte. Y los judíos dicen, no, nosotros vamos a obedecer lo que está escrito en las Escrituras. Y no por mucho tiempo, por cierto. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 28 y 29, dice: y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria. Trajeron a uno de los que ministraban los templos allá. Y habitó en Betel. Y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, es decir, a las 12 tribus, al cual puso en el monte de Israel. Entonces, las naciones, nadie adoraba a Dios, ni le servían, ni le honraban de la manera que Él se merecía, sino que lo hacían a su manera, con muchos otros dioses, que eso es lo que estamos acostumbrados a mirar a nuestro alrededor. Ahí fue donde realmente nació la corrupción en el Evangelio, en las congregaciones. Cuando nosotros rastreamos la palabra iglesia, la rastreamos y nos lleva a una palabra griega que es eclesía. Y esa palabra viene con un historial que en el hebreo es kahal o keilah, y la encontramos por primera vez desde Éxodo capítulo 12. Y todo el tiempo cuando leamos congregación, desde el principio la congregación, todo el tiempo se refiere a lo que nosotros conocemos como iglesia. Es la misma palabra utilizada. De hecho, en la Septuaginta se escribió como eclesía desde el principio. Entonces, se cumple lo que Yahweh les advierte antes de cruzar el Jordán, en Deuteronomio capítulo 28, verso 36. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú, ni tus padres, y allá servirás a otros dioses ajenos, al palo, a la piedra, y seráis motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a todos los cuales te llevará Yahweh. Aquí se les había dado la advertencia: si ustedes se hacen otros dioses, esto es lo que les va a pasar. Van a ser llevados y ahora los van a hacer adorar a otros dioses. Y eso es lo que está sucediendo en el libro de Reyes, capítulo 17. Que los están llevando cautivos y los están haciendo adorar a otros dioses. O si querían idolatría, pues los entregamos a idolatría. Váyanse a idolatría. Eso se le llama que las naciones o el mundo se los comió. Se asimilaron. En el 722 años antes del Mesías o antes de Cristo, estas profecías empezaron a tener cumplimiento. Al cumplirse esto, Yahweh está dando como despedida a Efraín. Es decir, los está divorciando de acuerdo a lo que dice Oseas y de acuerdo a lo que dice Jeremías 3. Isaías 7:8 dice: ciertamente la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín.
Pero dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Esa fue la promesa por haber desobedecido y haber sido la idolatría. Y eso es lo que está sucediendo. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio o de divorcio. ¿Se recuerdan que fue el domingo pasado? Miramos esos pasajes bíblicos donde nos mostraba que Dios estaba haciendo un pacto de bodas con su pueblo, y ese pacto de bodas ellos lo rompieron, y por haberlo rompido, entonces Dios tuvo que tomar otras medidas, y como no se arrepintieron, entonces tuvo que dispersarlos porque no cumplieron sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que tenían que cumplir, aparte de no hacerse dioses ajenos, era que ellos tenían que ser una luz a las naciones. ¿Qué dijo Cristo? Ustedes son una luz a las naciones. Esa luz es la presencia de Dios en nuestras vidas, que se manifestará a través de nuestra obediencia a nuestro Rey. Dice la Escritura, y este mismo Cristo lo dijo, que una lámpara no se puede esconder, no se puede meter debajo del cajón o debajo del almud, sino que esa lámpara tiene que ponerse arriba en un lugar donde dé luz. Nosotros somos esa lámpara que debe alumbrar. Con nuestra obediencia debemos alumbrar, que la presencia de Dios se haga manifiesta en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Y cómo lo manifestamos? Guardando sus mandamientos. Porque de acuerdo a la primera carta de Juan capítulo 2, si nosotros no guardamos sus mandamientos, entonces nosotros le estamos haciendo mentiroso a Dios. Y también nosotros somos mentirosos. Continuamos. Y ahora terminamos. La razón por la que Dios se divorció de las 10 tribus del reino del norte fue porque endurecieron su corazón y rechazaron la ley de Dios. Como resultado de esto, de este divorcio, realmente ya no era Israel. Es decir, ya no era más llamado Israel, se llamaba de las naciones o gentiles. Su pueblo, ya no era Israel su pueblo, sino que se convirtieron en extranjeros para él. ¿Se recuerdan lo que estudiamos en Efesios capítulo 2? Que antes no teníamos derecho a la ciudadanía, pero ahora ya hemos sido acercados. Y de allí en adelante Israel solamente es conocido como la casa de Judá, el reino. El reino del norte ya no era Israel, solo el reino del sur, de Judá. De Judá podría llamarse Israel. Aquí es donde hay algo tan grandioso que nosotros debemos entender. Porque también Judá fue llevada cautiva por 70 años a Babilonia. Daniel lo explica, y también lo explica Jeremías. Pero Nehemías explica el regreso. Judá también vivió en desobediencia, pero no fue desechada. Sin embargo, también fue a la cautividad, a la dispersión. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 18, dice: Yahweh, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Es decir, no quedó solamente con Israel, sino solamente los judíos. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Yahweh su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han
atesorado hasta hoy serán llevados a Babilonia. Esto se le está diciendo a Judá, sin quedar nada, dijo Yahweh. Vino pues la ira de Yahweh contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y fue la razón por la cual hasta sus ojos le sacaron. Judá es llevada cautiva a Babilonia en el año 586 a.C. aproximadamente. Sería por 70 años el cautiverio, de acuerdo a Daniel capítulo 9 verso 2, que dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que Yahweh habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Eso está escrito en Jeremías capítulo 29 verso 10, que dice: porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Esa es una palabra, y es una palabra profética, por cierto, que cuando viene la palabra de nuestro Dios, es la que nos hace salir del cautiverio en el cual hemos vivido. Por eso es necesario que las escrituras nunca las dejemos a un lado, no las dejemos que se empolven, sino que tenemos que estar escudriñando, porque dijo nuestro Mesías: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que ahí encontrarán la vida eterna. Nuestra vida eterna está en escudriñar las escrituras. 70 años después regresó Judá. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 4 verso 1, dice: habiendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, el Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casa paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros nosotros buscamos a vuestro Dios, y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir. ¿De quién estamos hablando? Del reino del norte, que quería unirse con Judá, a hacer alianza, a hacer una misma religión, vamos a decirlo así. Pero no se dejaron. Aquí Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel. Cuando estamos hablando aquí de Israel, estamos hablando de los asirios o del reino del norte de Efraín. Dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Yahweh nuestro Dios, al Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. En otras palabras, ellos estaban obedeciendo al rey de Persia y ellos no estaban obedeciendo al rey de gloria. Aquí es donde inicia lo que se conoce comúnmente como judaísmo. Después del regreso de esta cautividad es donde entra el judaísmo. Se empezó con muy buenas intenciones, pero terminó en el extremismo. Lo que se empezó con una buena idea para no volver a quebrar los mandamientos de Dios, porque los que fueron a Babilonia regresaron tan asustados porque habían roto los mandamientos de Dios y fueron esparcidos, que dijeron: ¿sabes qué? No vamos a romper más los mandamientos de Dios, vamos a arreglárnoslas para no volver a quebrar los mandamientos de Dios. Entonces dice esto Nehemías capítulo
13, verso 15. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares, es decir, estaban exprimiendo las uvas, en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, es decir, todo tipo de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté, este está hablando de Nehemías, los amonesté, dice, acerca del día en que vendían las provincias, las provisiones. También había en la ciudad tiros que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, primeramente a los de la casa, y les dije que qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y nosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iban oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y pues a las puertas algunos de mis criados puso guardias para que el día de reposo no introdujeran carga, porque el día de reposo es un mandamiento. Entonces él estaba haciendo valer ese mandamiento, que está en Génesis capítulo 2, verso del 1 al 4, y también es el cuarto mandamiento de los 10. Así que lo que comenzó con un buen motivo y un buen motivo y una buena intención para no quebrar la ley de Dios, se convirtió en la desobediencia a la ley de Dios. Y esto fue lo que el Mesías atacó todo el tiempo. No fue el día de reposo, no fue el guardar los mandamientos. Lo que atacó el Mesías fue el extremismo. Entonces, vamos a mirar algunos pasajes que nos hablan acerca de lo que Cristo hizo. Vamos a entrar ya ahorita en estos pasajes y entramos al corazón del tema. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Ese es el mandamiento, no se le puede añadir. Deuteronomio 12:32 dice, si quieren después les puedo dar todo el documento este. Cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando. No añadiréis a ello, ni de ello quitarás. Marcos capítulo 7, verso 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, quebrantando lo que está diciendo Deuteronomio capítulo 4, verso 2 y Deuteronomio 12:32. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
lo que empezó en Nehemías como una protección para no quebrantar el día de reposo, no quebrantar los mandamientos, no quebrantar la ley de Dios, se vino a hacer un extremismo que le pusieron mandamiento sobre mandamiento. Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Invalidan el mandamiento de Dios con tradiciones. No dice que por guardar el mandamiento, dice que por las tradiciones. Hicieron tradiciones, mandamientos sobre el mandamiento, y lo pusieron como mandamiento. Si tú quebras este mandamiento, es más, al grado. Y ¿sabes qué? Si tú rompes uno de los mandamientos de uno de nuestros rabinos, equivale a pena de muerte. Eso es uno de sus escritos, que no lo traje porque es demasiada información. Las tribus perdidas de la casa de Israel están completamente dispersas y asimiladas entre las naciones. Hoy en día, están asimiladas entre las naciones hoy en día. Y comenzamos con el concepto de las ovejas perdidas. Las 10 tribus del norte están asimiladas en los 4 rincones de la tierra. Y ¿sabe qué? También muchos judíos, porque ha habido, aparte de la dispersión israelita del reino del norte, también ha habido muchas persecuciones judías. En el año 70 después de Cristo, en el año 100, en el año 200, en el 325, en el siglo XIV, en el siglo XVI y terminando con Hitler. Tenemos un sinnúmero de dispersiones de Judá también, pero preservó Dios un remanente. Por ese remanente que Dios ha preservado, tenemos lo que nosotros conocemos como Biblia. De no ser por ese remanente, por amor a su nombre, por amor a su pueblo, por amor a usted y a mí que estamos aquí presentes estudiando su palabra, Él ha preservado su palabra hasta estos días. Si Él no hubiera preservado este remanente, no hubiera habido manera de que nosotros pudiéramos tener lo que se conoce como Biblia. Y no hubiéramos tenido manera de nosotros recibir este mensaje de restauración, de salvación, de liberación. Porque, déjenme leer un pasaje que se me vino ahorita a mi mente, que está en Hechos capítulo 3, verso 21. Es un pasaje poderoso. Hechos 3, 21. Dice: a quien es necesario que el cielo reciba hasta que tenga el cumplimiento los tiempos de todas, el que tenga cumplimiento los tiempos de todas las cosas. La Reina Valera dice: la restauración de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Dios habló por boca de sus santos profetas. Es necesario que el cielo retenga a Cristo hasta que venga la restauración de todas las cosas. Nosotros, entre nosotros más obedientes seamos a Dios, nosotros más hacemos que la venida de nuestro Mesías se aproxime. Porque aquí dice que es necesario que el cielo lo reciba hasta que venga la restauración de todas las cosas. Eso los discípulos estaban tan preocupados cuando miraron que su maestro se fue, que ascendió hacia el cielo, que le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban preocupados. ¿Qué le dijo el maestro? A ustedes no les toca conocer este tiempo. Y eso creo que lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 6, que dice: cuando estaban ellos reunidos, le preguntaron diciendo: Señor nuestro, Señor nuestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y estaban tan enfocados en la restauración, y ellos entendían estos conceptos que estamos aprendiendo. Él les dijo: no os compete, no les toca a ustedes conocer la época o los tiempos que el Padre ha dispuesto en su sola potestad. No les toca a ustedes conocer estos tiempos o estos sazones.
porque eso se tenía que cumplir. La profecía que leímos el viernes de Ezequiel capítulo 4, donde dice: acuéstate por el lado izquierdo por 390 días, un día por año. Y cuando se cumplen esos 390 días, tenía que verse 390 años tenía que verse dado inicio a la restauración, lo cual no dio. Se aplicó lo que dice Levítico 26, 18, que dice que si perseveran en su pecado, Israel, se le multiplicará la maldición, o se le multiplicará el castigo por 7. Lo cual nos da un total, si ese fue el caso, si no se hubiera restaurado. Entonces se aplica ese principio, se nos da un total de 2.730 años. Cuando viene Cristo pasan 722, nos quedan 2.008 años y empezamos a contar desde la venida del Mesías. 2000, 2005, 2006, 2007, 2008. En el 2008 se cumple aproximadamente esa profecía y empieza lo que le preguntaron los discípulos al maestro: ¿restaurarás el reino a Israel? Y a ustedes no les toca conocer esos tiempos. Escudriñen las escrituras, ahí tienen que encontrarlo. Ovejas perdidas. Jeremías 56 dice: ovejas perdidas. Después de que fue expatriado el pueblo, se le conoció como ovejas perdidas. Es más, a Efraín se le conoce como la paloma incauta, la paloma prisionera. Dice: ovejas perdidas fue mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, religiones, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Anduvieron de una montaña a otra, anduvieron de una religión a otra religión, porque no entendían su raíz. Entonces, no podían regresar a su redil porque no entendían ni siquiera quiénes son. Eso es lo que dice Oseas capítulo 13, si no me equivoco. Está en Oseas. Dice Ezequiel 34:6, dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron expatriadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Nadie preguntó. ¿Quién las descarrió? Por culpa de los pastores que tenían. Tenemos una gran responsabilidad como ministros del Eterno. Porque así, dice el verso 11, porque así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo, dice el Señor, iré a buscar a mis ovejas y yo las voy a reconocer. Y si usted está aquí o escuchando este mensaje y ha escuchado la voz del pastor, usted es una de estas ovejas, el cual el Padre está llamando, y Él le conoce, nos conoce. Ahorita vamos, algo poderoso viene. Verso 12 dice: ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas, en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Así como un pastor conoce a sus ovejas donde quiera que están, las conoce por nombres. Él nos conoce por nombre. Nosotros somos esas ovejas que hemos estado dispersos por la desobediencia de nuestros antepasados, que hemos sido sembrados como semillas
en las naciones para que llevemos buen fruto. Y ese fruto solamente lo podemos llevar a través de nuestro Mesías. Porque sin el Mesías es imposible. Él es el buen pastor. Él es Yahweh manifestado en carne. La parte visible del Dios que no se puede mirar, según Colosenses 1:15. El cual hizo todas las cosas, sean reinos, sean potestades, sean lo que sea, ejércitos, todo lo que existe. Él lo hizo por medio de Él y para Él. Eso es lo que dice Colosenses del 1:15 en adelante. Esto es algo potente. Entender realmente que nosotros somos ovejas que hemos estado en las naciones y estamos regresando a los brazos de nuestro Padre, porque Él nos ha conocido y Él nos ha llamado, y nos ha llamado por nuestro nombre. Y nos está reuniendo. Así sean grupos pequeños, 3, 4 personas, 2, 3, una familia. Pero todos tenemos en la misma entrada, por el mismo Espíritu, tenemos entrada al Padre. Por eso es que nosotros no tenemos lugar para la división. Nosotros tenemos que estar en un mismo Espíritu. Bendito el nombre de Yahweh Tsebaot, el Rey del universo. Si Yahweh se divorció, ¿cómo las traería de regreso? No puede. Aquí es el gran misterio que se encierra. Este es el misterio que se le reveló al rabino Saulo, al apóstol Pablo, como nosotros lo conocemos. Porque Jeremías dice, Jeremías 3:1, dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se sujetare a otro hombre, volverá a ella más otra vez. No será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. No importa lo que tú hiciste, te fuiste con muchos otros dioses y yo te despedí, pero regresa. Cuando yo leí, después de entender esto, que hace aproximadamente 1 año y medio que yo obtuve esta revelación por parte de nuestro Rey. Tengo aproximadamente 3 años, entre 3 y 4 años estudiando este contexto. Pero yo no entendía lo que estaba estudiando hasta hace 1 año y medio, 1 año, 5 o 6 meses, que fue cuando yo obtuve esta revelación. Empecé a leer Jeremías capítulo 31 y las lágrimas corrían de mis ojos, porque dice Efraín, como un novillo, como un becerro indómito, me comporté y me castigaste y me esparciste. Pero si tú me perdonas, seré perdonado. Si tú nos restauras, seremos restaurados. Y dice Dios: ¿qué no es este mi hijo precioso? Aquel en el cual siempre me recuerdo. Mi corazón se estremecía, porque Efraín reconoció: nosotros somos Efraín, que estamos en las naciones y estamos retornando a casa. Nos sonará familiar esto. Juan capítulo 10, verso 7. Esto es algo tremendo. Lo que hemos aprendido lo vamos a conectar, que esto es lo que está citando, el cumplimiento de lo que hemos leído en Jeremías y Ezequiel. Es lo que está dando el Mesías como cumplimiento. ¿Nos suena familiar este pasaje? Dice Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, soy el acceso de retorno de esas ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas.
Estaba leyendo una historia que dice que aproximadamente se habían levantado como unos 20 pseudo-mesías que se hacían pasar por mesías, pero nunca prevaleció nadie como el Mesías, en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza y le hemos declarado como nuestro rey. Por eso dice que todos los que vinieron antes de mí, ellos fueron salteadores, ellos fueron rateros, y mis ovejas no las escucharon. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entra al redil, ese será salvo, ese será restaurado. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿No les suena familiar el Salmo capítulo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos Él me pastoreará. Está manifiesto en Juan capítulo 10. Ese mismo que iba a venir a traer, a recoger esas ovejas expatriadas. Dice, yo soy el acceso de restauración, yo soy el acceso de salvación. Y yo las llevaré, yo las sacaré. Entonces tendrán buenos alimentos, entonces tendrán buen pastizal. 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el Mesías, en Cristo, en Yeshua HaMashiach, como se dice, se conoce en el lenguaje hebreo, en Él tenemos una cobertura porque estamos dentro. Ya vamos a terminar. Estamos dentro del redil. Él nos trae al redil y su palabra son las barandas del redil que no nos debemos de brincar, porque está la caída afuera de los barandales. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién dijo que iba a venir a buscarnos como si fuera un buen pastor? Yahweh de los ejércitos. Y Cristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo dispersa a las ovejas, el buen pastor las une. Y si el espíritu de ese buen pastor que da su vida por las ovejas está en nosotros, entonces no nos traerá divisiones, nos traerá unidad, nos traerá un mismo espíritu en obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Entonces, una de las señales más grandes que tenemos en cuanto a divisiones es porque el espíritu del buen pastor no está dentro de sus corazones. Porque el buen pastor lo único que hace es traer a las ovejas, no descarriarlas ni golpearlas. Juan 10:13 dice, así que el asalariado huye. El que está solamente por conveniencia o por dinero, ese huye a la hora de mirar el problema. Nosotros no somos cobardes, nosotros no huimos, nosotros corremos a los brazos del buen pastor. Y nos arrojamos a sus brazos. Y Él nos restaura, Él nos consuela, Él nos transforma, Él nos levanta. Y Él deposita su espíritu dentro de nosotros para que le obedezcamos y le busquemos con más pasión. Amén. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él conoce a las ovejas y sus ovejas le conocen a Él.
Nosotros hemos escuchado su voz. Y todo aquel que escucha su voz es porque es una de sus ovejas que se habían despatriado, que nos habían despatriado. Y si no tuviéramos ninguna gota de sangre de esas ovejas, el Eterno nos trae y nos hace ovejas. Amén. Para que escuchemos su voz y para que le conozcamos y Él conocernos a nosotros. Ni siquiera una sola se perderá. Terminamos. Así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un solo pastor. Amén. Amén. Las ovejas que estaban presentes eran los judíos y las que tenía que ir a traer éramos nosotros los que estábamos en las naciones. Por eso fue que Él tuvo que expatriar a todos aquellos que no querían hacer que el mensaje corriera. Tuvo que ocasionar que hubiera persecución para que de esa manera el mensaje tuviera que llegar a las 4 esquinas de la tierra. Este concepto que yo les estoy enseñando acerca de las ovejas despatriadas, ese es un concepto que todos los discípulos tenían. Santiago 1:1 dice: Jacob, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a las 12 tribus dispersas entre las naciones, Shalom, paz. La primera carta de Pedro 1:1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos y peregrinos dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los dispersos. La palabra Gálatas viene de la palabra Galuts, que significa dispersos. Lo pueden investigar. Toda la escritura está bañada de esta información. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Ya no vamos a tener tiempo de entrar más, pero nosotros somos las ovejas que nuestros antepasados, porque no nos supieron guiar, tuvimos que terminar en todas las naciones. Y si no tenemos sangre de esa, el Señor nos ha hecho ovejas para que pudiéramos escuchar su voz. Y en Mateo capítulo 25 dice que se juzgarán las ovejas y los cabritos, porque habrá cabritos y habrá ovejas. Asegurémonos que somos ovejas. Si nosotros somos ovejas, escuchamos su voz, le conocemos a Él y Él nos conoce a nosotros. Entonces, si le conocemos, guardaremos sus mandamientos. Primera carta de Juan capítulo 2, del 1 al 6. Y andaremos como nuestro maestro, nuestro rey, nuestro pastor anduvo. Porque dice que si nosotros decimos que le conocemos, debemos andar como Él anduvo. Bendito el nombre de nuestro rey. Si usted quiere, yo puedo mandarle todo este tema. Es toda una serie, aproximadamente, me atrevo a decir que unas 4 partes o 5 partes. Todavía queda toda una serie de unas 3 partes que podemos compartir, y todo desde una perspectiva histórica, bíblica. Yo se lo puedo enviar por correo electrónico, o ustedes me dicen si están interesados en toda esta información. Son puras citas de la Escritura que nos muestran una cronología, un mismo concepto desde el principio desde el Génesis hasta Apocalipsis. Todo es el mismo concepto. Si tú me amas, obedeces mis mandamientos. Te pongo delante de ti la vida y la muerte, tú decides. Todo es lo mismo. Bendiciones por obedecer, consecuencias negativas por desobediencia. Todo es lo mismo. Somos ovejas de su prado.
y en sus brazos debemos habitar. Él nos pastoreará. Y dice Isaías que por torpes que seamos no nos dejará descarriarnos, porque Él nos hará andar por sendas de justicia y por caminos de santidad. Pongámonos de pie, vamos a orar.